Herbert W. Armstrong presenta La Pura Verdad acerca de las noticias del mundo de hoy y las profecías del mundo de mañana. Pues bien, saludos amigos. Este es Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Saludos, amigos. Soy Herbert W. Armstrong de las buenas nuevas del mundo de mañana. Amigos, ¿por qué leen aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, como niños recién nacidos, anhelen la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación? Para que por ella crezcan para salvación, Primera de Pedro 2, versículo 2. ¿Por qué estaría eso en la Biblia si alguien ya tiene salvación y el proceso de salvación se completa en el momento en que se decide por Cristo? O en el momento en que profesa a Cristo, o lo recibe, o se bautiza, o en el momento en que llora en el altar. O cualquiera que sea el proceso según la denominación o enseñanza doctrinal que hayan seguido. ¿Por qué ahora leemos, muchas son las aflicciones del justo, Salmo 34, versículo 19, y por qué tenemos que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios, Hechos 14, versículo 22, incluso después de haber profesado a Cristo? ¿Por qué todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución? Segunda de Timoteo 3, versículo 12. ¿Por qué lees en el Nuevo Testamento que debes ocuparte de tu salvación con temor y temblor? Filipenses 2, versículo 12. ¿Por qué lees cosas así en la Biblia? Cuando la gente dice eso, bueno, no hay obras para la salvación, ya eres salvo en el momento en que profesas a Cristo. Simplemente, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo. Hechos 16, versículo 31. Eso es lo que citan, y de hecho es lo que Pablo le dijo al carcelero de Filipos. Está en la Biblia y significa lo que dice. De hecho, todas estas cosas significan lo que dicen. El problema es que la mayoría de la gente piensa que lo que Pablo quiso decir fue simplemente creer en la existencia de Cristo, y eso no es lo que dijo ni lo que quiso decir en absoluto. Ahora bien, aquí leemos de nuevo en Primera de Pedro 4, versículo 12, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido para probaros, como si algo extraño os estuviera aconteciendo. Primera de Pedro 4, versículo 12, eso le sucede a cualquiera que sea un verdadero cristiano. Francamente, dudo, amigos míos, que eso le suceda a muchas personas que simplemente, como dicen, tomaron la decisión por Cristo, o personas que acaban de, como dicen, recibir a Cristo, o algo por el estilo. Describía en la transmisión hace poco cómo es esa condición. Les hice una especie de comparación. Es como el perro fiel, que piensa que su amo es maravilloso. Y mueve la cola, y le gusta acercarse a su amo, y solo mira a su amo y piensa en lo grandioso que es. Pero claro que es un perro y siempre será un perro, nunca podrá ser otra cosa. Pero si lo tomas como está, encontrarás que hay mucha gente que parece tener gozo en el corazón, sonrisas en el rostro y una apariencia muy santurrona, que no tienen salvación real, ni siquiera saben qué es, ni cómo obtenerla ni cómo funciona. Ahora veremos si podemos completar este tercer capítulo de Hebreos en esta transmisión y avanzar al cuarto. Es muy importante. Aquí vemos cuál es el propósito de la vida cristiana y por qué Dios no te quita así como así. La gente cree que profesas a Cristo, lo recibes, te decides por Cristo, o lo que sea, y eres automáticamente salvo en ese mismo instante. Mucha gente también cree que una vez que estás en la gracia, siempre estás en ella. No puedes salirte de ella. Nunca puedes perderte, todo está decidido. En otras palabras, lo he explicado como el cambio de vía al final de la línea, que es el final de esta vida. Estás en un tren rumbo al final de la línea, en un viaje, esa es esta vida, el viaje de esta vida. Y la vía cambia automáticamente para llevarte hacia abajo y enviarte al infierno. Creen que naciste así debido a la caída del hombre o al pecado de Adán. Pero en el momento en que profesas a Cristo, o te decides por Cristo, o te bautizas, o derramas lágrimas en el altar, o firmas una tarjeta, o lo que sea, en la denominación que, según yo, has seguido. Cada vez que haces alguna de esas cosas, parece que creen que es algo así. No creo que lo pensaran así, claro, pero es solo mi forma de decirlo, eso activa el cambio de vía al final de la línea y, cuando llegas allí, simplemente subes al cielo. Mientras tanto, ¿por qué tienes que seguir viviendo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te eleva al cielo de inmediato si es ahí a donde vas? ¿Por qué tienes que seguir en esta vida sufriendo?
Y no le ven ningún propósito a la vida cristiana. Solo se trata de esperar hasta que llegue ese momento. Y tu vida será bastante miserable porque muchas son las aflicciones del justo. Salmo 34, versículo 19, y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, segunda de Timoteo 3, versículo 12. Y, como dice Pedro, no te extrañes, como si hubiera sucedido algo nuevo, diferente y extraño, primera de Pedro 4, versículo 12 parafraseado. Y tales cosas comenzarán a suceder si eres realmente cristiano. Amigos míos, ¿se dan cuenta de que a lo largo del camino de la vida hay una verdadera razón después de convertirse, después de arrepentirse de verdad del pecado? Y la Biblia dice, el pecado es infracción de la ley, primera de Juan 3, versículo 4. ¿Sabían eso? Muchos de ustedes desconocen lo que dice su propia Biblia. Bueno, eso está en la Biblia, y no encuentran nada que lo refute o lo contradiga. Encontrarán lo mismo expresado con otras palabras. Por ejemplo, creo que Santiago dice, toda injusticia es pecado. Primera de Juan 5, versículo 17. Sí, es cierto, pero eso es decir lo mismo de otra manera, porque ¿qué es la injusticia? Ahora, regresen al Salmo 119, versículo 172, y busquen la definición bíblica. Por supuesto, si lees tu propio significado, obtendrás algo diferente, pero si dejas que la Biblia se interprete a sí misma y tomas tus definiciones bíblicas, encontrarás. Todos tus mandamientos son justicia, Salmo 119, versículo 172. Entonces, quebrantar los mandamientos es pecado, el pecado es transgresión de la ley, de Dios, primera de Juan 3, versículo 4. Pablo dice en el 7º capítulo y 7º versículo de Romanos que sin la ley no habría sabido lo que era el pecado, porque por la ley lo sabe, Romanos 7, versículo 7 parafraseado. El conocimiento del pecado viene por la ley. Y mencionó la ley que dice, versículo no codiciarás ni codiciarás, que son los 10 mandamientos, el último de los 10 mandamientos. Y luego, veamos, en el versículo 14 del capítulo 7 de Romanos dice, versículo, la ley es espiritual. Romanos 7, versículo 14. No es una ley moral, sino espiritual. No sé por qué nunca se menciona. Bueno, eso está en la Biblia. No se encuentra ningún lugar en la Biblia que diga que la ley es moral, y sin embargo, mucha gente dice que los 10 mandamientos son una ley moral. Bueno, eso no es muy bíblico. Pero Pablo dijo que era espiritual, es una ley espiritual, se necesita un amor espiritual, el amor de Dios derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5, versículo 5 parafraseado, para cumplir esa ley. Y tienes que acudir a Dios para obtenerla. Y tienes que arrepentirte de verdad de tu rebelión contra Dios, de tu transgresión contra Él, su ley, su gobierno. Y Él gobierna por leyes. ¿Qué pensarían, amigos míos, de un reino o un gobierno, o digamos que tuviéramos a un hombre postulándose a la presidencia de Estados Unidos con una nueva fórmula, o con un nuevo partido, y que se postula con la idea de gobernar sin leyes? Va a abolir todas las leyes que el Congreso haya promulgado. Va a decir, no los voy a someter a la ley, los voy a someter a la gracia. Voy a liberar a todos los criminales y delincuentes de las cárceles. Los voy a someter a la gracia, sin más ley. Bueno, claro que esa es la idea que la mayoría de la gente tiene sobre la ley y la gracia. Esa no es la interpretación correcta, pero esa es la idea que la gente tiene. Creen que Dios gobierna, quizás, y que Dios gobierna, pero no por la ley. Oh, no, la ley es algo terrible. Creen que la ley es algo horrible. ¿Cómo se puede tener orden y paz sin ley? ¿Has visto alguna vez esas películas del lejano oeste que muestran cómo era el lejano oeste antes de la llegada de la ley y el orden? Y la ley y el orden simplemente significan la aplicación de la ley, eso es todo. Ahora bien, lo que no te das cuenta es que en aquellos días se necesitaba un sheriff, un departamento de policía y otros elementos que se mudaron al lejano oeste para empezar a hacer cumplir las leyes, y un juez y una cosa y otra, para que las leyes tuvieran algún significado. Y lo que pareces no comprender es que las leyes de Dios son dinámicas, son espirituales, están en movimiento, son inexorables, no puedes cambiarlas, Dios no lo hará, son eternas. Y, amigos míos, son automáticas y se aplican automáticamente. No necesitas un policía cerca para pillarte.
Empiezas a quebrantar las leyes de Dios y ellas empezarán a quebrantarte a ti en ese mismo instante, y no puedes escapar de ello. Dios nos dio sus leyes para hacernos felices, para traernos paz. En una sociedad, anhelamos la ley y su cumplimiento, que es otra palabra para orden. Pues bien, Dios nos ha dado sus leyes, y sus leyes son leyes espirituales que regulan nuestra relación con Él. Y como no las cumplimos, nos hemos separado de Él y no tenemos las bendiciones que Dios podría darnos. Sufrimos las maldiciones que nos acarreamos. Bien, ahora, adentrémonos en este tercer capítulo de Hebreos. En el primer capítulo, nos habla de la grandeza de Cristo. En el segundo, de la humildad del hombre, de lo que es el hombre y de por qué Dios debería preocuparse por nosotros. Sin embargo, Él sí lo hace, y ha puesto todas las cosas bajo nuestros pies, pero aún no vemos todo realmente bajo nuestros pies, Hebreos 2, versículo 8 parafraseado. Porque, amigos míos, el proceso aún no ha cambiado, y hay una razón para esta vida cristiana. Hay una razón por la que, después de arrepentirse del pecado, de la rebelión contra Dios, y de estar dispuestos a dejar que Dios los gobierne y a dejar de transgredir sus leyes, hay una razón. De hecho, no se trata de elegir entre estar bajo la gracia u obedecer la ley, la Biblia no dice nada al respecto. La Biblia dice ahora, el pecado es la transgresión de la ley. Primera de Juan 3, versículo 4, ¿y qué, entonces? Continuaremos en pecado, es decir, ¿continuaremos transgrediendo la ley porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Dios no lo quiera. Romanos 6, versículos 1 y 2. Lean eso en el sexto capítulo de Romanos en su Biblia. ¿Por qué Pablo dice, Dios no lo quiera, que hagamos tal cosa? ¿Cómo, pues, nosotros, que nos hemos apartado de la transgresión y desobedecido a Dios, continuaremos en ella? Romanos 6, versículo 2. Escuchen, la ley tiene una pena. No sería una ley sin una pena, y la pena de esa ley es la muerte. Y cuando la han quebrantado, la ley reclama su vida. Ahora es suya y usted pertenece a la ley, y ella les quitará la vida en la muerte. Y es muerte eterna, la segunda muerte de la cual nunca habrá resurrección. La muerte es el castigo y es por la eternidad, es un castigo eterno. Es por toda la eternidad. No es un castigo eterno, es un castigo eterno. Ahora la ley tiene un derecho sobre tu vida porque la has transgredido, cada uno de ustedes la ha transgredido. Solo un hombre ha vivido que nunca lo hizo, y ese es Jesucristo. Has transgredido esa ley y, por lo tanto, estás bajo la ley está sobre ti. La ley tiene un derecho sobre tu vida porque la transgrediste. La ley te quitará la vida a menos que te des cuenta de que Jesucristo se puso bajo la ley en tu lugar, cargó con tu culpa y dejó que la ley le quitara la vida. Has escuchado justo lo contrario. ¿Por qué, amigos míos, intentan pervertir y distorsionar la santa palabra de Dios y poner la Biblia patas arriba? Te dicen que Jesucristo abolió la ley. Es justo al revés, la ley abolió a Jesucristo. Es porque la ley tenía un derecho sobre tu vida y sobre la mía, porque hemos estado bajo la ley. Y Jesucristo se puso bajo tu mando y en mi lugar, y la ley le quitó la vida a él en lugar de a ti. Pero puedes ser liberado de que la ley te quite la vida para que puedas liberarte de estar bajo la ley y ser puesto bajo la gracia, que es el perdón. Ya es hora de que aclaremos esto un poco. Pero como nos hemos desviado, distorsionado y pervertido. Y como los hombres han sido engañados y han aceptado fábulas en lugar de la verdad. Pero es hora de que volvamos y, contendamos, ardientemente, por la fe, una vez dada a los santos, Judas versículo 3. Bueno, algunos han cambiado de opinión y han intentado tergiversarlo todo. Está muy claro en la Biblia, ¿creerás lo que ves ahí? La humanidad decidió rechazar la ley de Dios. Ahora, escuchen, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesucristo, Hebreos 3, versículo 1, y luego llegamos al versículo 7, por tanto, y luego vuelve entre paréntesis aquí, como el Espíritu Santo, había dicho por medio de David, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, Hebreos 3, versículos 7 y 8, como lo hicieron en los días de Moisés, cuando endurecieron sus corazones. Y no creyeron. ¿Por qué? Les faltó fe. Por milagros habían visto sus obras, y por milagros Dios los había sacado de Egipto. Por un milagro les había enviado maná para comer y agua para beber.
Los había sanado cuando estaban enfermos. Por lo cual, dice Dios, me entristeció esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Hebreos 3, versículo 10, ahora veamos esto de nuevo. La tierra de Canaán, en Palestina, fue el tipo del descanso espiritual que nos espera si abandonamos la transgresión. Las leyes de Dios. Dios nos puso ante la vida y la muerte. Por un lado, la bendición, por otro, la maldición. La bendición viene al obedecer las leyes de Dios, la maldición, al rebelarse y desobedecer. Y así, amigos míos, el hombre ha elegido la maldición y la muerte. Esa es la razón por la que necesitamos un Salvador. Si no hubiéramos quebrantado las leyes de Dios, no necesitaríamos un Salvador. Él no clavó la ley en la cruz, sino que la ley lo clavó a él en la cruz. Saben que están completamente equivocados. No se puede leer en ninguna parte de la Biblia que los 10 mandamientos, la ley espiritual, fueran clavados en la cruz. Fue Cristo quien fue clavado en la cruz. Sí, aclaremos esto. Claro, porque había sacrificios de animales, ofrendas de carne y bebida, ordenanzas carnales y rituales físicos dados a la Iglesia bajo el sacerdocio levítico en los días de Moisés, que eran solo un sustituto de Cristo hasta que Él vino. Fueron clavados en la cruz. Con Él eso es cierto. Pero no con la ley espiritual. Hay una gran diferencia entre una ley espiritual y las leyes físicas de Moisés. Ahora bien, no querían seguir el camino de Dios. Dios les indicó el camino, y el camino era la obediencia. ¿Pero qué hicieron? Se quejaron, murmuraron, se quejaron, fabricaron ídolos y comenzaron a adorar un becerro de oro que ellos mismos hicieron, en lugar de adorar y obedecer a Dios. Y finalmente quisieron dar marcha atrás e ir por el otro camino. Y eso es precisamente lo que hace la gente hoy en día. Se alejan a toda velocidad de las bendiciones, la felicidad y la vida eterna mientras profesan a Cristo, mientras lo adoran en vano. Jesús dice, en vano me adoran, enseñando como doctrinas los mandamientos de los hombres. Mateo 15, versículo 9, bien, dice él, rechazan el mandamiento de Dios para aferrarse a su propia tradición. Marcos 7, versículo 9, amigos míos, eso es lo que hace el mundo hoy en día. Seguimos el mismo camino que ellos. David, en su época, dijo, este era el camino que Dios les había dado a los antiguos israelitas, bajo el liderazgo de Moisés, para entrar en la tierra de reposo y paz, la tierra que fluía leche y miel. Claro que todo era físico en aquellos días, pero Dios les dio un camino por el que ir y no lo quisieron. Así que nadie de esa generación entró allí. Ninguno recibió la recompensa. Ninguno recibió las bendiciones porque desconocieron sus caminos. Por eso, dice Dios, juré en mi ira, versículo no entrarán en mi reposo. Hebreos 3, versículo 11, y esa generación no lo hizo. Josué y Caleb entraron, y esa era toda la generación, y solo los hijos de ese pueblo entraron en Canaán. Bueno, cuando llegaron a la tierra de Palestina, no les fue mucho mejor, ¿verdad? Ahora, aquí viene en el versículo 12. Mirad, hermanos, esto es para nosotros ahora, en este tiempo, mirad, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3, versículo 12. Dios no es un Dios muerto, es un Dios vivo. Cristo no es un Cristo muerto colgado en una cruz. Es un Cristo vivo. Resucitado y a la diestra de Dios como su sumo sacerdote, y el mío, trabajando día y noche por ustedes ahora, porque hay un gran propósito en la vida cristiana. Estamos en camino al descanso espiritual. Estamos en camino a la salvación y a ser transformados de mortales a inmortales, de humanos a divinos. De carne mortal a espíritu, de materia a espíritu. Ahora tienes que seguir el camino de Dios o nunca llegarás allí. Tendrás que seguir sus caminos, lo que ellos se negaron a hacer, o nunca llegarás. Esa es la verdadera salvación. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 10, versículo 22. Así lo dijo Jesús. Ahora bien, muchos se presentarán y tratarán de decir, oh, no, no, no. No escuchen a este hombre, Armstrong, ni a Jesucristo. Bueno, amigos míos, su eternidad está en juego, más les vale tener mucho cuidado, leer la Biblia y creer lo que ven con sus propios ojos. Así que, tengan cuidado, hermanos. Hebreos 3, versículo 12.
Los hermanos son aquellos en Cristo, aquellos que se han decidido por Cristo. Estos son los que se han arrepentido. Estos son los que también han recibido el Espíritu de Dios, de lo contrario, no serían realmente llamados hermanos en la Biblia. Así que dice: tengan cuidado, hermanos, no sea que haya en alguno de ustedes un corazón malo de incredulidad, para que eso pudiera llegar a una persona convertida, no es así, alejándose del Dios vivo. Antes bien, exhórtense unos a otros diariamente, mientras dure ese día. Hebreos 3, versículos 12 y 13. En la época de David, dijo, versículo, si hoy oís su voz, Salmo 95, versículo 7. Eso fue en la época de David, unos cientos de años después de Moisés. En aquella época, Moisés les dijo, hoy, si hacen lo que les digo, los llevaré a la tierra de Palestina. No lo hicieron y no pudieron ir. Luego, en la época de David, David dijo: si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 4, versículo 7. Y ahora aquí está el apóstol Pablo diciéndonos en nuestro tiempo: antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras sea el llamado hoy, es hoy ahora para nosotros y estamos teniendo nuestro llamado, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley de Dios, desconocer los caminos de Dios, ir por el otro camino. Porque somos hechos. Hebreos 3, versículos 13 y 14. Él dice, y eso nos aplica a nosotros ahora. Y eso nos incluye a nosotros aquí en este siglo XX, así como a aquellos a quienes Pablo les escribe en el primer siglo. Esta es la palabra de Dios y es para nuestro tiempo actual. Porque nosotros, es decir, nosotros, la gente de hoy en el siglo XX, somos hechos partícipes de Cristo, sí, ahí está esa gran palabra de 2 letras, sí, mantenemos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, mientras se dice, si hoy, ahora ven que es hoy para nosotros, mientras se dice hoy, oí su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, eso es como en los días de Moisés. Porque algunos, al oírla, provocaron. Hebreos 3, versículos del 14 al 16. Ahora bien, me gustaría leer ese versículo 16 en la traducción más moderna, porque hay un pequeño error de traducción en la versión King James de entonces. ¿Quiénes eran? Aquí está la traducción correcta. Quienes fueron los que oyeron, y aún así se rebelaron. Hebreos 3, versículo 16. Claro, esto se refiere a la época de Moisés. ¿Quiénes fueron los que oyeron? Hebreos 3, versículo 16. Oyeron de la salvación física, por supuesto, que se les ofrecía en aquel tiempo de la esclavitud del pecado en Egipto y de su cautiverio en Palestina. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés? Hebreos 3, versículo 16. Sin duda, ellos fueron los que oyeron que serían liberados de esta esclavitud física y que serían llevados a su propia nación, y que se les prometió que llegarían a ser, no la cola, sino la cabeza. Deuteronomio 28, versículo 13 parafraseado, la nación del mundo. Se convertirían en la nación más grande de la tierra, la más próspera y poderosa, si obedecían a Dios. Esa era la promesa para ellos. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto bajo el liderazgo de Moisés? Hebreos 3, versículo 16. Como ven, eso es un símbolo de nuestra conversión bajo Cristo. Pero no solo estamos saliendo de una esclavitud física para entrar en una tierra donde seremos una gran nación en este tiempo terrenal. Estamos saliendo de la esclavitud espiritual del pecado, que nos ha traído maldiciones. Dolores de cabeza, vidas vacías, angustias, temores, preocupaciones, y toda clase de problemas y sufrimientos. Eso es lo que nos ha traído. Y debemos ser liberados de eso y tener el camino de las bendiciones de Dios. Permítanme decirles, mis amigos, si realmente se entregan a Dios y entienden que Jesucristo es el mediador entre ustedes y Dios, el Padre. Y que Él guardó los mandamientos de Dios y les dio un ejemplo para que sigan sus pasos. Y si realmente lo consideran su sumo sacerdote, y vienen a Él diariamente en ese trono de gracia, y viven por cada palabra de Dios, van por los caminos de Dios, van a tener bendiciones que ni siquiera sueñan. Ahora lo sé, hablo por experiencia. Comencé ese camino hace años, y quiero decirles que Dios Todopoderoso nos da todas las bendiciones que hay para esta vida. Sé lo que es,
porque he estado cosechando esas bendiciones y no cambiaría la vida que Dios me ha dado. Tuvo que abatirme, tuvo que hacerme sufrir, tuvo que expulsar de mí la vanidad, la avaricia y todo lo que tenía en aquellos tiempos, hasta que me entregué a Él. Sí, y eso fue duro. Hay que morir para vivir. Yo tampoco quería morir, pero yo tenía que morir. Pero ahora he comenzado a vivir de verdad, y sé lo que es tener todas las bendiciones espirituales que superan la imaginación. Bueno, eso también es para ti, Dios no hace acepción de personas, pero tendrás que pasar por eso para obtenerlo. Ahora escucha. Fueron aquellos que salieron bajo el mando de Moisés los que oyeron, y aún así fueron rebeldes, rebeldes. Su falta de fe fue desobediencia. ¿Y con quiénes se irritó, Dios, durante 40 años? No fue con los que pecaron, y el pecado es la transgresión de la ley de Dios, negarse a seguir el camino de Dios y querer seguir su propio camino humano. ¿No fueron los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Hebreos 3, versículo 17. Ahora bien, ellos cayeron físicamente, y ustedes caerán espiritualmente, amigos míos, y nunca obtendrán la salvación que creían que vendría. Caerán en su desierto espiritual si no siguen el camino de Dios. Eso es lo que esto intenta decirles. Y, versículo 18, a quienes juró que nunca entrarían en su reposo, es decir, que no entrarían en este reposo físico de Palestina, así como ustedes no entrarán en el reposo espiritual del reino de Dios ni en la vida inmortal. ¿A quienes sí juró que nunca entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Hebreos 3, versículo 18. Fíjense, desobedientes, y esa es la traducción correcta, no solo aquellos que no tenían fe ni creían en la realidad de Cristo o algo así. Es la clase de fe viva que obedece, y eso era lo que les faltaba. Eran desobedientes. Ahora bien, la palabra descanso aquí viene de la palabra griega, que en realidad no sé cómo pronunciar. Pero se pronuncia como si fuera, catapausis, y significa un descanso espiritual del pecado. O podría significar un descanso físico, pero significa en sentido espiritual. Vemos, pues, que no pudieron entrar por su incredulidad. Hebreos 3, versículo 19. Como ven, incredulidad y desobediencia son sinónimos. Quienes fueron desobedientes no pudieron entrar por su incredulidad. Llegamos al cuarto capítulo. Solo tendré la oportunidad de empezar, pero ojalá pudiéramos continuar ahora mismo. Por tanto, mientras permanece la promesa de entrar en su reposo, y ahí está la palabra griega, catapausis, o reposo espiritual, temamos que alguno de vosotros sea juzgado por no haberlo alcanzado. Hebreos 4, versículo 1. Y vosotros se refiere a los cristianos que ya se han convertido, que ya están en Cristo, que ya han recibido el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso para su teoría de una vez en la gracia, siempre en la gracia? Eso está en la Biblia. Por tanto, mientras permanece la promesa de entrar en su reposo, y permanece para ustedes, amigos míos, temamos, en este siglo XX. Que alguno de ustedes, los que se llaman cristianos, sea juzgado por no haberla alcanzado, eso está en su Biblia. Porque la buena noticia nos llegó, o el Evangelio, o la buena noticia llegó, igual que a ellos, solo que la nuestra es una buena noticia espiritual de salvación, y la de ellos fue la buena noticia física de tener una nación en Palestina en lugar de ser esclavos en Egipto. Porque la buena noticia nos llegó igual que a ellos, pero el mensaje que oyeron no les aprovechó, por no haber prosperado en los oyentes. Hebreos 4, versículos 1 y 2. No fueron obedientes, no conocieron los caminos de Dios. Ahora bien, ¿qué hay de ti? ¿Vas a ser obediente? ¿Vas a tener esa fe que hace posible obedecer a Dios? Los que hemos creído entramos en ese reposo, como él dijo, como juré en mi ira, no entrarán jamás en mi reposo, aunque sus obras estaban terminadas desde el principio. Hebreos 4, versículo 3. Y así sucesivamente. Bueno, no tengo tiempo para continuar. Aquí se muestra que Dios descansó de sus obras el séptimo día, y más tarde, que queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, Hebreos 4, versículo 9. Y eso no es, catapausis, es decir, un reposo espiritual, sino, sabatismos, que es la observancia literal del sábado. Y eso también está ahí en el cuarto capítulo. Y lo explicaré en el próximo programa de esta serie. Ahora, solo un momento. Permítanme mencionar de nuevo este libro sobre qué clase de fe se requiere para la salvación.
Puede ser salvo por fe, solo cree y será salvo, pero es una fe viva, no muerta. Y la mayoría de ustedes, mis amigos, han estado confiando en una fe muerta porque no sabían qué clase de fe podría salvarlos, no hay costo. Hasta mañana, entonces, adiós, amigos.